Antes de comenzar el tema, me gustaría introducirlo con una pequeña pregunta. ¿Cómo se construye correctamente un edificio? Probablemente hayas respondido que se necesitan cimientos, ladrillo, mezcla, vigas y demás elementos. Pero, ¿sabemos realmente cómo se construye un edificio? Esta misma pregunta fue la que Marco Vitruvio se planteó hace 2000 años, la cual dio origen a los tres principios de la arquitectura, principios que siguen en pie hasta el día de hoy. Veamos de qué se trata. Firmitas, utilitas y venustas, los tres principios sobre los cuales se rige la arquitectura. Es posible que estos principios se utilizaran desde el comienzo de la humanidad. Sin embargo, fue el célebre arquitecto romano Vitruvio quien escribió y formalizó estos principios, los cuales guiaron a los arquitectos e ingenieros del mundo hasta el día de hoy. Marco Vitruvio fue el primer tratadista de la arquitectura. Nació en el siglo I a.C., en Roma. Su gran obra es reconocida como De Architecture, misma que escribió alrededor del año 15 a.C. El tratado comprende 10 libros manuscritos donde explica los conceptos fundamentales de esta disciplina. No se conocen obras realizadas bajo su nombre, pero sí se puede afirmar que muchas de las obras de este tiempo histórico se basaron en los conceptos que él mismo difundió. Su principal desempeño fue plasmar los conceptos utilizados en la arquitectura del momento, para que todos tuvieran un orden donde regirse. El primer libro del tratado contenía información del arquitecto, conceptos fundamentales de estética y técnica, aspectos parciales de la arquitectura, construcciones, nómica, construcción de maquinarias, construcciones públicas y privadas y urbanística. El libro número 2 contenía los orígenes de la arquitectura y la teoría de los materiales de construcción. Los libros tercero y cuarto constituían la construcción de templos, tipos de templos, órdenes arquitectónicos y la teoría de las proporciones. En el libro número 5 se trata información acerca de edificios públicos con especial atención a la construcción de teatros. El sexto libro fue dedicado exclusivamente a la vivienda privada, tratando temas como los tipos de materiales, construcción y la distribución de esta misma. En el séptimo libro se trataba acerca de la utilización de los materiales de construcción, la pintura mural y la teoría de los colores. En el libro número 8 se trataba información acerca del agua y la construcción de acueductos. En el penúltimo libro se trataba la concepción del universo de las ciencias naturales, es decir, la mnemónica. Finalmente, en el libro número 10 estaba contenida información acerca de la construcción de maquinaria y mecánica. En esta obra, específicamente en el primer capítulo del primer libro, Vitruvio dijo que la arquitectura se sostiene o descansa sobre tres principios: firmitas, utilitas y venustas, es decir, resistencia, funcionalidad y belleza. Afirmaba y aseguraba que si uno de estos tres principios no se cumplía, la obra no podría considerarse como obra arquitectónica. Veamos exactamente cómo es que él lo describe. Tales construcciones deben lograr seguridad, utilidad y belleza. Se conseguirá la seguridad cuando los cimientos se hundan sólidamente
y cuando se haga una cuidadosa elección de los materiales sin restringir los gastos. La utilidad se logra mediante la correcta disposición de las partes de un edificio, de modo que no ocasionen ningún obstáculo, junto con una apropiada distribución, según sus propias características, orientadas del modo más conveniente. Obtendremos la belleza cuando su aspecto sea agradable y esmerado, cuando una adecuada proporción de sus partes plasme la teoría de la simetría. Palabras de Marco Vitruvio. Estos tres conceptos se asocian en su tratado a diversos conceptos y procesos relacionados con la construcción. Veamos exactamente de qué se trata. Firmitas o firmeza se refiere a todo aquello que un edificio requiere para que se pueda mantener en pie. Primeramente, se necesita estabilidad, es decir, aplicación de las leyes de la física, elección de la cimentación, el tipo de estructura, la robustez y la firmeza en el diseño de los diferentes detalles constructivos frente a acciones externas. Los sistemas y procesos constructivos se refiere a la relación de los diferentes elementos constructivos, esto es, las técnicas que se deberán emplear para lograr que el edificio tenga estabilidad. Para ello, nos apoyamos de la topología, la cual se encarga de la relación de los diferentes elementos constructivos. Asimismo, también se apoya de la geometría, pues es necesaria para poder representar con exactitud las formas en el plano antes de comenzar a construir. Posteriormente se deben elegir los materiales, pero para ello tenemos que definir previamente el aspecto visual del edificio, pues dependiendo de la vista que se le quiera dar, serán los materiales que se necesitarán. Por ejemplo, ladrillo, madera, vidrio, metal, plástico, hormigón, acero, etc. Otro aspecto a considerar es el terreno, esto es, la resistencia del terreno, la existencia de aguas superficiales, el mapa de los mantos freáticos, la topografía y su paisaje, ya que de esto dependerá la cimentación que se usará y los materiales con los que se le dará vista. Asimismo, debe servir de protección. Esto quiere decir que nos debe proteger de todo tipo de climas, ya sea sol, nieve, lluvia o frío. Por último, pero no menos importante, se debe considerar la economía. Se debe considerar los materiales a usar, la cantidad de ladrillos, los metros cuadrados de hormigón, etc., así como la energía eléctrica, la mano de obra, el mantenimiento, los materiales y los sistemas de edificación. La utilitas o la funcionalidad se refiere al propósito para el cual se construye un edificio, que generalmente será habitacional, pero para ello se debe considerar varios aspectos. Por ejemplo, la organización espacial, que se refiere a la relación forma-función, la antropometría, ergonomía, domótica, así como las cualidades del espacio y las calidades de este mismo. También debe adecuarse al entorno, esto es, se debe planear la orientación con respecto al sol y la dirección de los vientos. El acondicionamiento también es importante, pero para ello se debe definir con anterioridad cuál será su uso, pues en base a este se definirá la iluminación, inmobiliario, materiales y acabados. Finalmente, se debe buscar que su impacto ambiental sea mínimo, no solo a la hora de construirlo, sino también a la hora de estarlo habitando. Por ejemplo, la cantidad de desperdicios que se generarán y dónde serán depositados.
El concepto de venustas o belleza se refiere a la estética del edificio en conjunto, como un todo. Aquí se deben cuidar las reglas de composición arquitectónica, es decir, orden, proporción, simetría, modulación, ritmo, la relación entre las partes y el todo, así como la corriente artística que se usará, ya sea expresionismo, racionalismo, posmodernismo, deconstructivismo, minimalismo, entre otros más. Dentro de la belleza o la venustas, podemos encontrar 6 subdivisiones, las cuales son ordenatio, dispositio, euritmia, simetria, decor y distributio. Veamos de qué se tratan. El ordenatio u orden es la medida que corresponde a las magnitudes de las partes de un edificio. Dispositio es el arreglo conveniente de todas las partes que, colocadas, formen un conjunto elegante y estético. Euritmia se refiere a la belleza y el grato aspecto y la imagen simétrica de todas las partes de la obra. Simetría es la concordancia que resulta de los miembros del edificio y la correspondencia de cada una de las partes separadamente con toda la obra. El decor es el aspecto impecable de un edificio conformado con un buen gusto por partes que estén fundadas en alguna razón. Decor se logra mediante el cumplimiento de los preceptos griegos que llaman tematismos, o bien mediante la observancia de la costumbre o por adaptación a la naturaleza del lugar. La última subcategoría, distributio, consiste en el debido y mejor uso de los materiales y de los terrenos, en procurar el menor costo de la obra, conseguido de un modo racional y ponderado. En este principio de la belleza, es importante mencionar que este término es subjetivo e inherente, pues no todos tenemos el mismo concepto de belleza. Cada uno de nosotros tenemos nuestros propios cánones y varían mucho de un individuo a otro. Consciente o inconscientemente, los conceptos descritos con anterioridad forman parte de todo proyecto arquitectónico, pues desde su fase conceptual, el arquitecto deberá tener en mente qué sistema estructural desea implementar, cómo distribuir eficientemente los espacios del programa y cuál será la apariencia de su edificio, pues en base a esto podrá apegarse a estos 3 conceptos: firmitas, utilitas y venustas. Lo más importante es establecer que estos conceptos, si bien son diferentes, en un proyecto arquitectónico son un todo inseparable, y tal como dijo Vitruvio, si uno de ellos falta, no puede ser considerado una obra arquitectónica. Imaginemos pues este concepto como el cuerpo humano, que se compone de un esqueleto, distintos sistemas, aparatos y órganos, donde si uno de estos elementos falla, o en su defecto falta, el cuerpo lo resentirá. Esto mismo sucede con la arquitectura, siendo el edificio único e indivisible, donde si uno de estos 3 principios se cumple parcialmente o se omite, traerá consecuencias, y su gravedad dependerá del elemento que se haya omitido. A continuación, dejo la lista de las referencias consultadas para la realización de este video.